Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Iconoclastas. En esta ocasión nos acompaña Luis Guerrero Bermúdez, un artista plástico, escultor, de lo más importante para la historia ecuatoriana. Entonces, don Luis, primero que nada, decirle que es un gusto para mí Es un encontrarme con placer usted, que nos que me den el espacio. que nos Gracias. dé un pequeño recorrido por toda su vida, por toda su carrera artística, que siento que es una de las personalidades que ha dejado en lo más alto al Ecuador a nivel mundial. Y como usted dice y siempre ha dicho, el arte que usted hace siempre es más valorado en otros lugares que en Ecuador. Así que para arrancar quiero que se presente ante los videntes, que nos cuente quién es usted y a qué se dedica. Bueno, muchas gracias ese tiempo que me están dando para poder presentarme. Bueno, mi nombre es Luis Ricardo Guerrero Bermúdez, nacido en La Floresta, en Quito, y estudié arte y después fui a hacer una maestría en Alemania, tuve Ujú. una beca, eh, y me di cuenta que el concepto de arte que nosotros tenemos aquí y que nosotros practicábamos, estudiábamos, estábamos conceptos muy anticuados. Cuando llegué a Alemania me di cuenta que el arte era mucho más allá de lo que aquí había tenido la oportunidad de conocer. En Alemania pues me di cuenta que para poder seguir adelante tenía que estudiar en Alemania. Ujú. Así es que yo me matriculé después de hacer mi maestría, que fue de ¿Ya? 3 años, me matriculé otra vez en la Kunstakademie Düsseldorf para estudiar desde cero. Así es que yo estudié 2 veces. Yo estudié allá en Düsseldorf, en la Kunstakademie Düsseldorf. Ya. ¿Ya? Una academia muy reconocida en la historia del arte europeo y como se dice es internacional, porque lo que también inmediatamente me di cuenta que en el arte universal el Ecuador no tiene ningún Ujú. conocimiento. Ecuador es completamente desconocido, Claro. aunque aquí existen artistas que han hecho algunas obras que tienen connotación propia de aquí, pero eso no se aprecia. Lamentablemente, todo se hace lo que hace 50, 80 años se hizo en Europa, se hace aquí y esos son los grandes vanguardistas. Ok, bueno, entendiendo esa introducción suya, quisiera retroceder hacia los inicios que usted tuvo y hablando sobre su niñez, su juventud y sus primeros encuentros con el arte. ¿Nos puede contar sobre ello? Sí, yo cuando tenía unos 4 años, mi padre trabajaba con cuestiones de oficina, habían papeles, y me acuerdo que había un papel que era dos papeles pegados. Ya. Entonces yo hice animalitos y para que se paren, Ujú. les separaba y le pegaba y le puse en una. Eso fue más o menos mi primer objeto que tenía Ya. y me preguntaban qué voy a estudiar en mi futuro. Yo no sabía qué artista. Entonces yo decía me oí eso de que caricaturas. Ya. Era como artista. Entonces yo quiero ser un caricaturero. Eso para mí era un Ya. artista. Pero bueno, después aprendí que caricaturero era otra cosa, pero en realidad desde esa época yo quería ser artista, quería expresarme en una forma plástica. ¿Y cómo fue su juventud, esa juventud de artista? Bueno, la juventud en realidad fue vivir como en una hacienda. La floresta era fuera de Quito, Ya. era muy tranquilo, todo el mundo se conocía, no había peligro alguno. Nuestros padres nos permitían salir 8 días con las carpas a estar en Cunuyacu y Ya. no había ninguna pensamiento malo que nos iba a pasar algo, porque aquí todo el mundo se conocía. No habían personas malas que nos podían hacer alguna cosa. Entonces fue una niñez muy hermosa, muy pegada a la naturaleza. Caminábamos mucho, íbamos al Machángara, pasábamos del Machángara y nos íbamos a Cunuyacu buscando caminos que Ujú. nos llevan allá. Bueno, fue en realidad una época de pioneros, ¿eh? Donde las personas se conocen y se ayudan. Ya. Creo que hasta ahora vivimos en eso ya. Las personas se ayudan al uno al otro.
roban y el uno lo tapa. Entonces Pero se digo yo, ayudan. esa es la Sí, época de sí. pioneros Ok, que hasta ok. ahora se vive. Hablando ya profesionalmente, quisiera que nos hables sobre la primera obra que usted construyó de forma profesional, si la recuerda. Sí, bueno, mi madre iba siempre los días viernes al mercado en la floresta ¿Ya? y yo le acompañaba muchas veces y llevaba las compras a la casa y mi padre compró algunas frutas. Y entonces eso le puse yo eh, en un plato y copié. Eso ¿Ya? fue la primera obra que yo hice. Tengo hasta ahora esa obra y ahí se dieron cuenta mis padres que yo en realidad tenía interés y que estaba apto para seguir esa carrera, pero mis padres no estaban de acuerdo. En Ecuador un artista no tiene futuro económicamente y bueno, aquí, como digo, el arte que aquí se hace no es reconocido en otras partes y ni aquí mismo. Eso que hablas de que un artista en el Ecuador no tiene futuro económicamente, personalmente pensé que era algo que se vivía contemporáneamente desde estos tiempos, pero en esos tiempos, ¿cómo era vivir del arte? Bueno, vivir del arte era imposible. Los artistas en primer lugar eran bohemios. Ya. Entonces, lo único que ganaban es para tomarse unas cervezas o algunos tragos, y eso era la vida del artista. Y Mm. entonces mis padres no querían que yo vaya por ese camino y se opusieron bastante fuerte que yo me dedique al arte. ¿Y usted llegó a ser un artista bohemio? No, lo contrario, porque cuando yo comencé seriamente a hacer Ujú. arte, tenían que estar con mis cinco sentidos, porque el arte es algo como una operación. Ujú. Imagínate que tú te vas a hacer operar el corazón y el cirujano dice, momento, me voy a tomar unas 4 cervecitas. Entonces yo creo que va a decir, no, por favor, pido otro médico que me venga a Sí. operar. Así que yo veo mi obra de arte algo que es muy serio. No ¿Ya? es una cosa de soñar o hacer alguna cosa, porque toda obra de arte tiene su futuro y su antepasados. Una obra de arte se puede calificar solamente cuando se conoce las obras de arte que hicieron antes de esa obra. No es que un artista ahora está pensando y sueña algo y mañana lo hace algo y pasado mañana sueña otra cosa. No, es como es la ciencia, es como una ciencia. La ciencia es como una grada, que una grada se hace sobre la otra y etcétera, Claro. porque eso tiene que ser un progreso, una evolución. No puede hacer un artista ahora una obra de arte y mañana no hacer nada, ahora hacer otra cosa. Tiene que haber estudiado por qué hizo esa obra de arte. Porque en primer lugar el artista es el que ha hecho eso y es responsable de lo que él dice en esa obra de arte. Y entonces para poder saber lo que se ha dicho, se tiene que estar en los cinco sentidos. Por eso para mí no era posible dedicarme a tomar o a tomar barbitúricos, aunque en Alemania yo viví en los años 60, en los años 68, que había gran cantidad de barbitúricos, todo el mundo tomaba eso, pero yo no quería tomar eso. Antes de continuar con Alemania, que también es una época donde ha Sí, dejado fundamental. bastantes aprendizajes en usted, quisiera que nos comente la primera muestra que tuvo. Bueno, la primera muestra en realidad que tuve fue en 1958 en el Centro Estadounidense, ¿Ya? Americano, Cultural, algo así se llamaba, era al final del Parque del Ejido. Allí hice una exposición y fue una exposición que ahora tiene bastante interés. Hice unos cuadros poligonales porque antes de eso yo me había interesado por la arquitectura de los incas y cuando yo visité el Cusco, hay un edificio que se llama Coricancha y en ese edificio
en una esquina se ve que existe una piedra que tiene 38 aristas y está perfectamente acoplada con las piedras aledañas de esa piedra. Entonces ahí me di cuenta que esa piedra tiene una personalidad. Y digo yo, bueno, ahora el arte, la pintura también tiene que tener una personalidad. Por eso cada cuadro que yo hice para esa escultura, para esa exposición, tiene una forma diferente. Y esa es la personalidad. El tema y la personalidad, la forma, tienen que ir mano a mano. Por eso hice yo estos objetos poligonales. Y eso fue en 1958. Ya. Yo sé que usted ha pasado por varias corrientes en su vida, pero quiero que me diga cuál es la obra que más recuerda usted con cariño, con desprecio, con cualquier sentimiento que se genere. Bueno, una escultura que tengo en la Casa de la Cultura es un desnudo y como el estudio que yo tuve aquí en el Ecuador es muy académico, nos enseñaban que la proporción de una mujer, de un hombre, de una persona tiene que tener 7 cabezas y media para hacer de una escultura una persona bonita, proporcionada. Ya, Y equilibrado. entonces nos obligaban a que todos esos dibujos que hacíamos tengan esas proporciones. Y yo quería hacer un desnudo en piedra y comencé a medir esas proporciones con todas las muchachas que yo conocía, con todos los amigos y toda la gente que pasaba a la calle y no encontraba nunca esa proporción. Porque aquí las personas son cabecita grande, pequeños de cuerpo, y usted va a ver allí en esa escultura, en la Casa de la Cultura que ahora está en el parque, Ya, entre 12 de octubre Patria, que es un desnudo que tiene una cabeza bastante grande, tiene las proporciones de nuestro ámbito. ya, ya, ya. Entonces ya en esa época yo estaba en contra de coger, bueno, elementos que no tienen que ver con nuestro medio ambiente cultural. No podemos hacer esculturas que tienen 7,5 cabezas de altura si nosotros no Porque lo sí, sí, somos. sí. O sea, esos medios académicos que imponían en esos tiempos no eran nuestros. No, Y, completamente. Hasta ahora la educación que tenemos aquí es completamente europeizante. Mira que no existe una arquitectura de la república. Después de que se emancipa cualquier parte del mundo, cuando ha sido colonia, se emancipa y comienza a hacer una arquitectura republicana. Y aquí no existe eso. Por eso están queriendo patrimoniar cosas que no son nuestras. Lo más lindo es que acá abajo, cuando yo estaba andando por ahí, veo yo que están patrimonio unos señores que tenían unas chompas muy bonitas y el uno le dice al otro, yo que estaba por ahí, oigo, mira esa casa es de estilo francés, tenemos que patrimoniarla. Yo también doy la vuelta y digo, parlez-vous français, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Puta señor, usted habla francés, ¿qué es lo que dice? Entonces dice, no, yo no hablo francés, ¿y por qué va a patrimoniar eso? Imagínate, buscando en esta barrio que fue hecho 150 años después de nuestra emancipación. ya, Porque tú sabes que este barrio se hizo cuando se cumplió 100 años de la batalla del Pichincha, 1822. Nos emancipamos, 1922. Hizo el señor José Luis Tamayo, que era presidente en esa época, hizo una gran fiesta ya. festejando 100 años de república. Y esto no era Quito, era solamente como jardín. Se llamaba también urbanización jardín, para que la gente de Quito venga a hacer aquí jardincitos. En Ya. Alemania hasta ahora, porque en Alemania todo el mundo vive en casas enormes, sin jardín, entonces arriendan un pedacito de terreno y hacen jardín para que los niños tengan más contacto con la naturaleza. Entonces, para eso fue hecho esto. En 1922. 1950 comienzan a traer los ricos planos de Europa y no buscaban a un arquitecto, sino a un alarife que se llamaba en esa época el maestro mayor,
Él podía hacer, decía, allá, patrón, yo le hago mejor, tac, tac, le pagaba barato y hacían estas casas. Y estas casas quieren patrimonial que no tienen nada que ver con nuestro patrimonio. Porque arquitectura también la estudié yo y yo sé que arquitectura tiene que ver con el medio ambiente, con el clima. Porque en esta casa que yo vivo, yo me muero del frío. Tengo 3 sacos puestos y cuando salgo a la calle o al jardín, está más caliente afuera que en mi casa. Esto no es para este clima. Este clima tenemos, como yo lo denomino, es una ecuatorial de montaña. Cambia muy rápidamente, pero estas casas fueron hechas para las 4 estaciones, cuando se vive bajo cero. Entonces ahí se tiene esto para que no entre el frío, pero aquí no entra el calor y te queda el frío adentro. No tiene nada que ver con nosotros. Entonces, Claro. ¿qué patrimonio hablamos? Bueno, eso es una cosa que se da cuenta que nosotros estamos europeizados. Y no es cuestión mía, sino, mira, existe en Bolivia, se llama Mamami, arquitecto Mamami, arquitectura Aymara. Están haciendo en realidad escultura Aymara muy moderna. Ya. Se tiene que ver en la computadora. Eso es lo que yo hablo, que aquí no existe un arquitecto que pueda hacer algo que tenga que ver con nuestro medio ambiente, con nuestra cultura. Y eso es lo que falta aquí. Claro. Ahora quiero que nos hable un poco sobre su paso por los 4 continentes o por los 3. No sé en realidad por dónde empezó usted. Entonces quisiera que nos hable sobre su recorrido por todos los países que ha visitado, un breve vistazo. Bueno, corto, como digo, yo tenía siempre interés de estudiar arte y para mí el arte estaba concentrado en Italia. ¿Ya? Y yo me hice miembro de la Dante Alighieri Gesellschaft, de la Dante Alighieri Sociedad aquí en Quito y aprendí italiano porque para mí era mi interés irme a Italia. Pero, como digo, me dieron una beca a Alemania. Bueno, yo hablaba ya un poco de alemán porque mi padre hablaba alemán y yo podía hablar algo de alemán, no tan perfecto, pero pude defenderme allí en Alemania y por eso yo me fui a estudiar directamente a ¿Y Alemania. la beca de dónde salió? La beca es de Alemania Federal. O sea, De Alemania Federal, yo fui invitado por Alemania Federal, directamente. directamente, ¿Ya? sin ningún otro Otro intermediario. intermediario. Era una beca de Alemania capitalista. ¿Y cómo fue esa noticia? ¿Cómo llegó esa noticia a Yo usted y cómo fui, la tomó? yo fui a la embajada y presenté mis papeles ¿Ya? y entonces después de un tiempo me llamaron y me dijeron que podía hacer, aceptar esa invitación, una beca para posgrado, era, para Ajá, para posgrado. el posgrado. Entonces yo me fui allá, hice una maestría, tengo bueno, un diploma que dice tantas cosas que estudié allí, pero ya digo, yo me di cuenta que para hacer realmente arte tenía que haber estudiado allí en Alemania. ¿Ya? Yo quería también ser profesor allá y solamente se puede ser profesor cuando se tiene un título alemán. ¿Cómo fue la vida en Alemania para usted? El cambio entre Bueno, las en personas y todo eso. realidad yo no quería irme a Alemania porque mis parientes iban siempre donde mi padre, teníamos muchos contactos con alemanes aquí en Ecuador y traían fotos, mira aquí está el tío tal, el tío Aaron, el tío Joseph, y eran esqueletos ¿Ya? esqueletos que andaban, entonces, y había fotos que se veían los cadáveres así bueno, uno sobre otro. Entonces yo tenía esa idea, como niño no sabía por qué, pero tenía una aversión hacia Alemania. Yo no quería nunca irme a Alemania. Después me di cuenta que eran esas experiencias que de niño oía, entonces yo tenía algo de respeto hacia Alemania, porque nunca hubiera ido directamente allá, porque tenía, allí es peligroso, pues, ¿eh? Ver ahí esos muertos que andaban y ¿Ya? que así, después de la guerra mundial, pues después de la Segunda Guerra Mundial, eran los judíos que estaban en concentración larga y todo eso. Y la primera vez que llegué a Alemania, llegué a Düsseldorf. ¿Ya?
Entonces llego yo con un tren y yo sabía que la Kunstacademie no era tan lejos, pero no sabía si era a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Ya, Entonces no, pregunto a un señor mayorcito, le digo, mira, ¿me puede, dice, en qué dirección es la Kunstacademie, aquí o acá? Oh, dice, me coja la mano y me lleva, imagínate, lleva hasta la academia. ya, Digo yo, ¿qué pasa? Yo que pensaba que voy a estar en peligro me ahí. la lleva. La gente es muy simpática y en la misma academia teníamos contactos, mi padre tenía un amigo también allá y bueno, me sentí yo muy bien aceptado. Mm, Entonces, en esa época no había racismo. Las personas de afuera estaban muy bien vistas, porque era poco antes, era más o menos 15 años después de la guerra, cuando yo llegué. ¿Eh? Entonces se veía todavía las casas bombardeadas, entonces así es que para mí fue estaba esperando algo que no sea tan correcto, algo que tenga que luchar, no. En la misma Kunst Academy tuve una aceptancia muy buena, entonces encontré muy buenos amigos, los profesores eran muy activos bueno, no había ninguna cosa que yo podía decir sería negativo. Después de 3 años de estar en Alemania, me fui a Italia, porque yo fui representando a la Dante Alighieri de ya, Quito, porque en Padua había una convención, la convención 58 de Dante Alighieri, de la sociedad. Entonces yo fui representando al Ecuador allá, porque yo ya estaba allí en Europa y entonces era más barato que yo baje de Alemania a Italia que ya. alguien que vaya de aquí. Entonces yo por eso fui a representar. Ahí también tuve muy lindas experiencias. eh, Hubiera podido quedarme ahí en Italia hasta dando clases, porque un señor que era muy amigo mío y que tenía una hija muy bonita. Entonces, bueno, pero yo estaba en esa época todavía joven y buscaba algo diferente. Los italianos son como nosotros, fanfarrones, hablan mucho, no hacen nada, pero dicen muchas cosas, son Ya, igualitos como nosotros. Entonces yo buscaba algo muy diferente y en Alemania todo es correcto, es sí. una forma de vida completamente diferente y eso aprecié. Así es que yo regresé a Alemania y ahí me matriculé otra vez para estudiar Otra arte. vez, ya. Y estudié todo lo que, 6 años que estudié allá arte. Y fui Meisterschüler von Professor Beuys. Es un muy buen título, es el mejor de ese año, ¿no? Entonces, tuve bastante chance. ¿Cómo fue? ¿Qué significa o qué conlleva ser un ecuatoriano estudiando en Europa arte? Ya te digo La que identidad o lo que representa o... para mí eso es una gran ventaja, poder vivir en una sociedad y en otra, que es completamente, diametralmente opuestas, Ujú. ¿no? Entonces es muy hermoso poder hacer una mezcla entre las experiencias que uno se tiene aquí y las experiencias que se tiene allá. Pero mi arte, como tú podrás ver, eh, tiene algo de Europa, pero mucho más raíces de Sudamérica. Ya, Porque, mira, yo estudié allá, hubiera podido hacer arte europeo, es verdad. surrealista, abstracto, yo no sé, cualquier cosa, que cuando yo vine aquí después de 50 años casi aquí a Ecuador, los grandes artistas ecuatorianos, en comillas, son los que copian un istmo de Europa y ganan todos los premios. Pero si cuando llegué aquí como turista, 1992, un amigo mío me muestra una foto del que ha ganado el premio Aguilera. ¿Eh? Aquí. Aquí es una gran cosa el premio Aguilera, pues aquí cada año hacen una exposición en la ciudad vieja. Y me muestra y veo yo, ¿sabes qué era? Era ese caballito de Guernica que hizo Picasso blanco y negro, porque esa Guernica es un gran friso que es solamente blanco y negro. Y él ha copiado ese pedacito y le ha puesto colores. Y el jurado le da el premio a este señor que ha copiado algo de otro artista. Yo
como jurado no le daría ni la mano, pues cómo va a ser una copia aquel gran artista. Y eso se llaman eh, los más adelantados, No. ¿ya? Claro, esos son los vanguardistas. ¿Y sabes qué es vanguardia? Avant-garde en francés, que es un grupo que se va adelante para que vea y diga lo que ya vio, para que los que vienen atrás Ya. estén Un ya adelantado, ya. Pero aquí son retrograde, porque se ven para atrás y aquí les ponen como los grandes inventores del agua tibia. Qué pena me da, porque no existe un concepto de arte que sea de acuerdo con la época y con nuestra cultura. Siempre tenemos conceptos anticuados y europeos. Antes de volver de Alemania, quiero que nos cuente cuál es la experiencia o el aprendizaje más lindo que le ha dejado todo ese continente o todos sus viajes antes de volver acá. ¿Cuál fue lo que más recuerda o el aprendizaje más notorio que ha dejado en ¿En sí? Europa o aquí? En Europa, al ir en Ah, toda su gira. bueno, en Europa hay una gran ventaja cuando se es estudiante, ahora en esa época, porque teníamos 3 meses de vacaciones y había la posibilidad de como estudiante comprar un ticket muy barato y podía tú viajar 3 meses por toda Europa. Ya. Y en cada ciudad capital había un hotel de jóvenes, de estudiantes, que era muy barato. Así es que yo viajé por toda Europa. Y lo que más me recuerdo es que uno se hace contactos con personas y después ya no se ve otra vez más. Tal vez unas cuantas cartas, pero después ya se acaba ese contacto. Es una cosa Ya. muy triste viéndolo ya después, ya. Se encuentra muchachas muy bonitas, se encuentra un feeling, una química, y se está allí muy íntimamente en verano, y después se va y se acabó, se tiene otra vida en otra parte. Eso te digo que en Europa visité todos los países europeos que se puede imaginar, Ya. porque era muy barato en esa época viajar. Qué lindo. Ahora, regresando acá a Ecuador, quisiera que nos cuente sobre el... Me había comentado usted que es presidente de la... La federación, bueno, cuando yo llegué aquí, al Ecuador, me di cuenta que estamos aquí, no tenemos los artistas un apoyo. La Casa de la Cultura ha hecho mucho para el arte, pero muy poco para los artistas. Y en la Ya. Casa de la Cultura fue el primer lugar que nos dieron acogida para reunirnos los artistas. Yo hablaba con los artistas que tenemos que hacer algo para los artistas plásticos profesionales. Entonces me decían, bueno, ¿qué es profesionales? Todos son artistas. Bueno, estaba correcto. Entonces yo les explicaba que en Europa, pues en Alemania existen leyes que apoyan al arte, al artista. Como por ejemplo, un médico no puede hacer una casa, es verdad, aunque sea muy inteligente, aunque que tenga todos los conocimientos, o un arquitecto no puede operar, un médico, un abogado no puede darle una receta para una medicina. Entonces, cada profesión tiene una ley de defensa profesional, pero Ya. aquí la profesión del arte no existe eso. Entonces yo me concentré a eso. Yo no soy el autor, pero soy el promotor de la primera ley de defensa profesional del artista plástico. Y salió en 1989. Si mal no recuerdo, el 19 de agosto. Salió en el registro oficial. Y esa ley está hasta ahora vigente, aunque Ya. existe una ley orgánica, pero esa ley orgánica no dice nada en contra de esa ley que está todavía vigente. Entonces estamos mano a mano trabajando con la ley de defensa profesional del artista y la ley orgánica que se hizo en la época de Correa. Ya. Así es que
eso es muy difícil organizar a los artistas, porque cada artista se siente único. Y allí en Alemania no es así, allí los grandes artistas, como el profesor Joseph Beuys, una capacidad artística, se sentaba con los estudiantes, nosotros ahí, con otros artistas que son así, no conocidos, y todo el mundo discute, se respeta, pero aquí los que han ganado un premio ya se creen hijos de Dios y no quieren con nosotros. Bueno, es Sí, aquí sí, sí. una cosa muy triste, pero logramos organizar y me nombraron a mí como presidente de la Federación de Artistas Plásticos Profesionales. Pero no es una élite, eso quiero aclarar, porque no es cuestión de que artistas profesionales son solamente los que han estudiado en una academia superior o en la universidad, sino también los autodidactas, que tienen un tiempo tal, y se puso 15 años, creo que para, si es que una persona ha hecho ese tiempo arte en una forma seria, puede profesionalizarse. Ya existe ese precedente para los jornalistas, para los que escriben en los diarios, como se llaman Yep. estos señores también en 1962 hicieron esta profesionalización, porque habían médicos, habían abogados que estaban dedicados a la comunicación, pero no tenían el título, así es que se les profesionalizaron a esas personas. Hay muchos conocidos que fueron en esa época profesionalizados y hasta ahora trabajan en los diarios, en la comunicación, ¿ya? Y así, en esa misma forma, los artistas pueden profesionalizarse, aunque no hayan estado ni en la escuela primaria, pero han hecho arte de una forma seria, entonces pueden ser profesionales y también gozar de todo lo que dice esa ley a favor de la vida del artista. Hablando ahora sobre su arte en general, enfocándonos en sus técnicas, en sus conceptos que maneja, de lo que yo pude ver y de lo que yo pude razonar, puede que esté equivocado. Es que en toda su carrera, notoriamente ha tenido como tres conceptos que siempre ha manejado, o como tres corrientes en distintas épocas. Y la primera, no sé si es que sea así, de la que yo pude ver, es sobre estas formas, ¿cómo se llaman? Formas Irregulares. irregulares, Sí, en base a lo del Coricancha, ¿no es cierto? sí, sí, Eso fue en el 58, si exacto. no mal recuerdo. Y yo todavía no estaba en Europa. Claro. Y eso no es una expresión europea, es una expresión netamente sudamericana. Lo que usted también dijo es que toda obra tiene un precedente. ¿Cuál es el precedente de este concepto? Es Curicancha. Vi allí y todo esto, Sacsayhuamán, eh, bueno, Cusco y todas esas eh, casas y templos que lo hicieron, que trabajan con la piedra, porque yo siempre he querido ser de tres dimensiones. Entonces eso me fascinó, que cada piedra tiene una forma tal que no es repetible y a pesar de eso se acopla con otras. Entonces, como la humanidad, tú eres otra persona que yo. Y cuando tú te mueras no va a existir otra vez otra persona como tú. ¿Comprendes? Y entonces, a pesar de eso, nos acoplamos nosotros, estamos conversando juntos, aunque tú eres diferente que yo y la niña es diferente, y a veces hasta nos acoplamos que nos reproducimos, ¿eh? Aunque somos distintos, pero de la misma raza. Ese complemento genera cosas nuevas, ¿no es cierto? Claro, claro, entonces yo creo que el arte tiene que tener su personalidad y hasta ahora sigo yo con esa forma de pensar, porque mis obras son también únicas. Bueno, pero para llegar allá tendríamos que hacer una poca reseña de cómo yo estudié en Alemania. Aquí fue digamos, clasicismo, ¿ya? Entonces, teníamos que ser todo algo académico, y Ya. todas las proporciones y todo eso. Ok. Entonces ya aquí yo fui en contra de ese estudio cuando hice mi obra esa que está en la Casa de la Cultura, buscando otras proporciones que tienen más que ver con nuestra raza, ¿no? Y en Alemania yo tenía que hacer, cuando yo estaba estudiando, lo que los profesores me pedían. Y tenía pues esa corriente de la abstracción,
y cosas que no digan nada, que es preferible, pero eso también tengo yo una aclaración, porque, pero bueno, conversemos de eso. En esa época yo me involucré ya exactamente en ese grupo de abstractos, ¿ya? ¿Ya? Yo llegué a hacer también unas obras que se llaman conceptual art, arte conceptual, Pero que ya no esa tiene. es ya otra corriente que siguió, ¿no es cierto?, del arte conceptual. Es el arte conceptual, es, digamos, la cúspide de la abstracción. Ya. La cúspide de la Porque, abstracción. bueno, si te cuento una pequeña anécdota Por que tal vez favor. no tengas tiempo para eso, pero yo cuando estaba estudiando, había un profesor, Brock, creo que se llama ya, que decía eso. Nosotros los europeos hemos llegado aquí, porque de lo natural hemos llegado a la abstracción. La abstracción es aquí. Por eso estamos en la cúspide de la expresión mundial de arte. Ya. Me paro, yo le digo, señor, en mi, donde yo nací, es lo contrario. Ya. Dice, ok, Guerrero, la próxima semana haces tú una charla. ¿eh? Así hacen, ¿no? Porque los artistas los alumnos que tienen una idea tienen que hacer una charla Ajá. defendiendo su forma de pensar que han dicho, ¿no? Ujú. Entonces yo me preparé y en realidad abstracción es la capacidad de dilucidar qué es principal y qué es secundario. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, carita feliz. Eso es abstracción. Dos puntitos, una boca así y ya es una cara. Porque no es, él tiene azules los ojos, o tiene aquí una peca, o tiene alguna forma de cara diferente a la otra. No, entonces abstracción es lo más simple y lo más esencial de ese objeto, ¿no es verdad? Eso es lo que nos enseñaban allá. Y yo llevé cerámica de los shuaras, que son de estos platos que tienen lineales, se ven allí ponzoñas, se ven pajaritos, que son solamente líneas. Tú conoces eso, Sí, ¿no? sí, sí. Aquí en el Oriente, desde hace miles de años, hacen eso. ¿Ya? Llevé eso y llevé también obras de la llamada escuela quiteña, que para mí no existe. La escuela quiteña no existe. Hablaremos sobre eso luego. Eso es otra cosa que se podía ampliar. Pero yo llevo esos y le digo, mira, esto se hizo hace 1000 años y eso se hizo hace poco y se está haciendo hasta ahora. Las Ya. virgencitas no habían aquí, pues, ¿no? Entonces aquí están las virgencitas. Entonces nosotros somos de lo abstracto, han venido los europeos a imponernos lo naturalista, lo expresionista, ¿no? Entonces, la gente que estaban antes siguiendo se quedaron admirados porque yo tenía bases de que aquí es lo contrario, Claro. porque esos indígenas ya sabían qué es lo más esencial de la tortuga. Tú has visto, es que tienes que ver esa cerámica de los shuaras, que hasta ahora se puede comprar y se hizo hace hace 1000 años. Entonces, eso le quería demostrar que aquí tenemos otro ámbito cultural y otra historia del arte, pero lamentablemente en la historia del arte universal Ecuador no existe. Como te digo, no existe, lamentablemente. Por eso nosotros tenemos que comenzar a escribir nuestra historia del arte. Tenemos una evolución del arte y tenemos que eso difundir. Creo que lo que no entendemos es que, o sea, como explica usted que en Alemania como la consecución de la historia del arte empieza desde lo naturalista, expresionista, Sí, taca, 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 y la cúspide es abstracción. la abstracción. Pero es lo que dice usted, que aquí ocurre todo lo contrario. Pero ¿por qué es el hecho de querer adoptar esa consecución conceptual de otros países y no renacer la nuestra propia y no entender que nosotros tenemos una pirámide invertida en realidad? La colonia vive todavía en nuestro cerebro. La colonia vive todavía en nuestro cerebro. Eso es lo que pasa. Somos colonizados y seguimos colonizados. No nos Ya, hemos tenido la capacidad de emanciparnos.
Y eso es En la muy... educación. En la educación. Y eso es, no tiene nada que ver ni con las esculturas, ni con eso, porque eso ya no representa nada. Es más lo que quedó en nuestra memoria y lo que somos incapaces de crear algo desde lo nuestro. No reconocemos la capacidad que tenían nuestros antepasados, Ujú. pero bueno, antepasados de una línea, porque también no tenemos que olvidar que tenemos raíces europeas, pero no solamente europeas. Lo que pasa es que los artistas aquí creen que solamente tenemos raíces europeas, que sí lo tenemos, sí señor, pero tenemos raíces indias, tenemos raíces negras, tenemos raíces chinas, porque en la arquitectura del templo de San Francisco se encuentran también elementos chinos, ¿ya? Así es que hasta en esa época de la colonia, ya se utilizaban estas influencias Ujú. arquitectónicas. Así que lo que pasa es que aquí tenemos que dar un pasito más allá y comenzar a pensar en una forma diferente y no en una forma prestada. Ok, ahora teniendo bueno esta etapa abstracta suya, quisiera que nos comente sobre lo que para mí es la segunda etapa que ha cursado usted en los 60, que lo que yo tengo entendido es la forma conceptual, ¿es verdad? Bueno, en los 60 me involucré, como digo, en ese ritmo que estaba fomentado en Europa. Y yo me acuerdo que se criticaba mucho la parte comunista, que decían que los artistas no son libres, que solamente tienen que hacer realismo socialista Ujú. y no pueden hacer otra cosa que eso. Estaban impuestos. Y cuando se unió Alemania Oriental y Alemania Occidental, habían estos artistas que yo también hice abstracto, sacaban, yo estuve en el sótano haciendo esto, pero no mostraba porque tenía miedo. Entonces ahí los aplaudían porque estaban en contra del comunismo. El Ya. capitalismo ganó y comenzó a escribir la historia, porque el que escribe la historia es el que gana. Entonces, si hubiera ganado el comunismo, yo Sí. tendría que haber sacado, es decir, yo también hice aquí un realismo socialista para que me acepten allá. Sí, sí, Así sí. es una cosa muy rara que los capitalistas creían que eran libres. Mentira, estábamos obligados a ser abstracto. ¿Y sabes Ya. por qué? Porque ganó Marshall. Tú sabes que había un señor Morgenthau, decía los alemanes han hecho 100 veces guerra y son guerreros de naturaleza, no les vamos a dar las armas, vamos a hacerle una sociedad agraria. Ya. Entonces todo el mundo quería porque los alemanes son peligrosos, no hay que darles armas, hay que darles solamente para que trabajen. Pero viene el señor Marshall y dice, no, un momento, estos alemanes son tan trabajadores que si yo le meto $1, saco 10. Mentira, sacaron 1000. Pero él invirtió gran cantidad porque ganó el Marshall Ujú. Plan, No tomarse, sí, sí, sí. Marshall Plan, el Plan Marshall, y se invirtió mucho dinero en Alemania. Y entonces ese dinero tenía que producir. Imagínate que los artistas comenzaran a hacer revoluciones, porque un artista no hace la revolución, pero fomenta. Él está inconforme, tiene que demostrar esta inconformidad que se tiene y puede hacer unas revoluciones, ¿verdad? Ujú. Entonces los Estados Unidos que estaban encima de sus capitales, porque tenían miedo de que los capitales se pierdan, entonces fomentaban todo lo que no sea algo en contra del status quo. Ya. Entonces, por eso es lo que minimal art, conceptual art, surrealismo, bueno, abstracto, porque en realidad yo cuando era niño mi padre hacía que pongan en las paredes esos papeles tapete. Ujú. Y esas formas, me acuerdo yo, que encontraba en los grandes abstractos, que eran formas que se repetían, ¿ya? Entonces, Ya. son cosas que no dicen nada, pero los filósofos ya tomaron eso y era una expresión humana. Ya lo dijeron que era lo mejor, lo mal, La cúspide. la cúspide de la expresión, ya no existe nada más. Entonces, imagínate, que ya estábamos ahí y yo hice una
como se llama, una exposición que se llamaba Cúspide, ahora, ¿Ya? sí, cenit. Yo decía, los europeos ya están en el cenit, lo único que tienen que es que bajar, porque imagínate, si es que ya tú ya encuentras en el arte lo más alto, lo único que te queda es bajar. ¿Eh? Entonces estaban ya estaba, se acabó el arte para ellos, entonces estaban en la bajada. Ya, eso también tengo fotos de eso, te podría mostrar. Bueno, fue una cosa muy interesante. Fueron 15 objetos de piedra enormes que puse en una plaza y se llamaba así, diciendo que los europeos ya han llegado al máximo. En la economía, en el arte, todo ya ha llegado al máximo. ¿Así qué les queda? Si tú estás en la cúspide, no puedes decir sino para abajo. Entonces estaban yéndose para abajo los europeos, después de llegar a lo más abstracto. Y el concepto, lo más abstracto, ¿no? Eso tenía, hasta yo estaba tan involucrado que comenzaba a aclarar. Imagínate que yo leí La Divina Comedia de Dante Alighieri, como te digo que era yo miembro, en un libro en Padua que costaba más de $10,000, todo en oro y todo eso, y leí La Divina Comedia en italiano. Fui a Alemania y me compro La Divina Comedia, un librito de este tamaño, me costó 2,5 marcos en esa época, 50 centavos de dólar seguramente, y decía lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces no es el objeto que lleva a ese concepto lo valioso, sino lo que está allí. Mira, esa es una obra de arte. Lo humano no se alquila, punto. Concepto, comprendes, te llevas, no cuesta nada. No cuesta ni 2,5 marcos, te llevas sin necesidad de pagar. Entonces lo que compras tú es solamente el libro, que está bonito, pero lo que está dentro es lo que vale, ¿verdad? Entonces, en esa época aclaraba yo en esa forma, y es muy lógico, ¿ya? Pero en realidad el arte es algo más que eso. Ya yo me involucré en todo abstracto, hice abstractos, también hice una exposición en Padua, después que ya tenía muchos amigos, voy allá en Padua, eran abstractos mis obras, pero cuando yo me gradué, entonces me sentí libre y comencé a expresarme como yo soy sudamericano, aunque yo he vivido más tiempo en Europa que aquí, y entonces cualquier crítico de arte que ve mis obras dicen, Luis Guerrero tiene raíces en Sudamérica, pero mi concepto es otro, además de Sudamérica. Mira, esta es mi obra, una de las obras que presenté ahora. Eso es lo que le quería comentar. Mira, que... aquí te puedo explicar qué es lo que quiero yo con ese concepto. El concepto de mi arte es lo siguiente, es lo contrario de Michelangelo. Michelangelo era un dictador. Para mí yo le critico así. Él veía un pedazo de piedra y decía, adentro yo le veo una obra mía. Lo único que tengo es quitar lo que no sirve y queda mi obra de arte. Así en esos cuerpos maravillosos, esclavos y todo eso. Entonces él dañaba la naturaleza completamente, como estos arquitectos. Hay un bonito monte, le quitan al monte completamente y hacen casas encima, y hacen un monte otra vez. Entonces, yo lo que quería es respetar la naturaleza y servirme de la naturaleza con mi concepto. Entonces yo hago un diálogo con con la piedra. La piedra me dice cuánto puedo yo trabajar. No es que trabajo poco porque soy vago, sino que tiene un concepto. Mira, existen partes de esta piedra que ha demorado miles de años para hacerse esa estructura. Y yo con mis 100 años, o más, ¿cuánto voy a vivir? Unos 80 años, no más, o 60 años. No voy a dañar esa estructura que se hizo a través de los años. Entonces, esto yo lo acepto en mi composición. ¿Comprendes? Es lo mismo que hacer una casa y
llenarle de naturaleza, o hacer una casa en la naturaleza y no dañar la naturaleza para hacer la casa. Entonces tenemos que, eso es para mí un concepto, respeto a la naturaleza. Y todas mis obras, si tú vas a ver obras Claro. grandes que tengo, siempre existe espacios que no están tocados por mi mano, porque mi mano es muy, pocos años ya se va, y esto fue hecho por miles, miles de años. Entonces yo respeto a la naturaleza. Esto también tiene una doble concepto. Con una soga puedes presentar, pertenecemos juntos, o también yo te sojuzgo, yo te pongo así, te meto preso, estás amarrado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto son dos cosas que también pertenecen a ese concepto. Y es material natural. En 1986 hice una obra para la ciudad de Düsseldorf. Está en el municipio de Düsseldorf, frente al municipio de Düsseldorf. En esa época me di cuenta que el capitalismo hace cosas para que se dañen. Por ejemplo, hace un carro y se daña alguna pieza, hay que componer. Sí, la ley de la obsolencia. Pero los artistas hacen un objeto que nunca se daña y se acabó, es para siempre. Entonces yo le metí un elemento como este, que es natural. Creo que tengo una foto ahí. Entonces, en ese barrio hay muchas etnias. Después de la guerra mundial, tú sabes que creían que había una raza superior. Entonces, ahora se da cuenta que en ese barrio hay muchas etnias y que se han unido. Entonces, hice yo máscaras de diferentes razas parecidas, a razas diferentes, y les amarré con una soga de hand alrededor. Y esa soga se pudre, porque es naturaleza. Después de 2 años me llaman, me dice, por favor, otra vez tienen que ponerle. Entonces me hacen fotos y me tienen que pagar el viaje, todo eso, para que vaya allá. Entonces ahí yo ya me he puesto como un capitalista. Entonces he hecho una obra de arte con el sistema capitalista que lo hacen también los alemanes. Porque los alemanes pueden hacer un motor de Mercedes que dure 100 años, pero le meten una computa y ahí dice, mira, va a durar tantos años, está muy largo, entonces hay que buscar una pieza para que se dañe. Sí. Entonces, eso es el capitalismo para que tengamos que trabajar y comprar algo nuevo. Entonces, en el arte era, tú haces una obra y para siempre se acabó, pero con ese elemento, entonces tenían que llamarme para otra vez trabajar. Y yo tenía trabajo para más tiempo. Qué bien, ya. Ese es otro concepto que también le utilicé allí y hasta ahora vive esa escultura en Düsseldorf. Ese creo que es lo podría decir yo, es el concepto que, como, no cúspide, pero sí el más reciente que he notado, que creo que fue en los 80, cuando usted empezó a hacer esas obras, estas con los rostros en la piedra, con los tótems medio raros, esos. Exacto. Es que lo que pasa es que no es solamente sudamericano, sino yo utilizo elementos arcaicos. Porque yo me dediqué a estudiar la época de la piedra, de la neolítica, donde la gente se comunicaba. No había tantas lenguas y se comunicaban y se comprendían mejor que ahora. Porque ahora hay personas que a su mujer no le entienden. Hablan el mismo idioma, dice yo no entiendo a mi mujer, pero si habla el mismo idioma, ¿cómo es eso? Y en esa época parece que había una comunicación internacional, porque estos grandes edificios que se hicieron en esa época neolítica tienen un metro que se llama la yarda de neolítica. Parece que en México se utilizó esa misma yarda que en Egipto y en Stonehenge, en England, parece que había un metro que se llamaba yarda antes, no era tan
menos que un metro, pero eso se utilizó en algunos de estos edificios que se encuentran el neolítico, y parece que había una comunicación mucho más intensiva que ahora que Ujú. existen tantos idiomas. Entonces yo tomo elementos tan arcaicos esperando de que nosotros esto nos comprendemos mejor que si comienzo a hacer algo súper preparado, ¿ya? Como ahora los idiomas son súper preparados y no nos entendemos, pero antes había una comunicación mucho más directa, parece. Eso no hemos encontrado, pero yo creo que a través de estos elementos arcaicos podríamos comprendernos sin muchas palabras. Genial. Bueno, para ir un poco en la recta final de nuestra gran charla, quisiera que nos hable sobre las muestras que ha tenido. O sea, sé que ha tenido bastantes muestras, pero quiero que nos concentremos en dos. Y la primera es la de retrospectiva, que fue Ah, ya de... hace poco, Ah, sí, claro, sí, claro, fue hace poco, que recogió, creo, su obra desde 1938 al 2019. exacto. Fue en la Casa de la Cultura. Quiero que nos cuente cómo fue esa experiencia y qué tal el traer ese arte que recoge a muchas partes del mundo en un solo espacio. Creo que fue entre todos los conceptos que manejó. Sí, en realidad fue una posibilidad que encontré, porque me invitaron a la Casa de la Cultura a hacer una exposición, Ujú. pero no tenía yo objetos nuevos, porque mis objetos están en Alemania, los nuevos. Y entonces ofrecí yo lo que tengo aquí, que fue los, eh, los antiguos objetos que yo hice cuando era un poco más joven. Ujú. Entonces los reunimos todos en una exposición y ahí me di cuenta pues que ha habido una evolución en mi forma de pensar, en mi forma de expresar, pero siempre con un común denominador que es buscar lo nuevo, ¿ya? Porque en realidad el artista tiene que buscar algo nuevo y tiene que ser en respecto al tiempo y a la persona, porque yo tengo el concepto de arte, que arte es la expresión sui generis de una personalidad, pero enmarcado en un ámbito cultural. Aunque yo haya vivido más en Alemania que aquí, yo aunque me reconocen como un artista alemán en Düsseldorf, pero yo tengo la forma de expresión propia que es sudamericana. Y no puedo yo quitarme Claro. porque, bueno, todavía soy lo que soy. Todavía no he Sí, sí. dejado de ser lo que yo soy. Genial. Ahora, dejando de lado esta muestra, quiero que nos hables sobre la muestra de Sin Paros, la de la galería, la que empezó en 2020 y sigue hasta la fecha. Bueno, lo que pasa es que tuve eh, una suerte o yo no sé qué, estaba yo presentando mis obras poligonales que también pertenecen a esa exposición retrospectiva Ujú. y hubo un señor que estaba haciendo curatoría, ¿ya? Ese se llama Cristian Valareso. Y ese señor me dice, mira, yo estoy en contra del formato cuadrado y rectangular. Y tú hiciste esto ya en 58. Y estaba él buscando, Sí, él hace también estos los objetos, pero hace poligonales. poligonales, pero no son como los míos que son completamente eh, formas diferentes, Claro, y porque ese sí únicas. tiene una geometría, ¿no? Claro. Se repiten. Entonces ahí nos conocimos y comenzamos a conversar y hemos hecho dos de estos y en esas dos exposiciones están naturalmente presentes mis obras poligonales, porque él, y estoy de acuerdo, porque todo es un dictamen del cuadrado y del rectángulo. Esta casa mismo tiene ventanas que no son cuadradas. Había la posibilidad, hace poco se hizo esa casa, menos de 40 años, y había la posibilidad de cada ventana hacerle diferente, Ujú. pero con esto de hacer barato, porque hay que abaratar, entonces se hace por metros. O sea, una casa que tiene 100 ventanas, entonces compran 100 ventanas cuadradas y ya están hechas, porque ya
puedes trabajadas, se puede hacer muy rápido, que estás para cada hueco de ventana, una ventana diferente. Aunque aquí sería posible eso, porque hay personas que pueden hacer, hay tiempo y no hay límites. En otras partes la arquitectura es muy limitada. Listo. Ya para, bueno, para ir con un poco cerrando este conversatorio, quiero retroceder en la charla y es que nos había dicho que no existe la escuela quiteña. Eso también Ah, bueno, ese es para un me, capítulo en realidad muy largo, porque por mira, favor. escuela quiteña quiere decir escuela de Quito, Ok, sí, sí, ya y veo. aquí no habían vírgenes. Entonces, los patrones que traían eran de Europa y venían donde los negros, amarillitos, mezcladitos, cholitos, negritos, yo no sé, azulitos, de todo. Entonces venía el patrón y decía, mira, me haces aquí esto, una virgencita, allá patroncito, yo le hago. Entonces, esto es la manualidad. Estos europeos utilizaron la manualidad de los Quito-Cara y ya mezcladitos para hacer sus obras, Ujú. que son coloniales, pero no es una escuela quiteña, porque es una escuela europea hecho por manos Por quiteños. quiteñas. Sí, 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 sí. Por eso Pero el es, concepto no es nuestro. no, no es nuestro. Entonces, ¿Quito qué? Y te digo una cosa que Ecuador siempre me molestó el nombre de Ecuador para mi patria. Pero cuando yo vine acá y estábamos con la federación, había un científico de las lenguas antiguas que nos daba conferencias. Y él sabía del idioma que se hablaba aquí, que es el Shafiki, Ujú. porque nosotros no hablábamos quichua, nosotros hablábamos aquí Shafiki. Eso es lo antepasado, porque es una burla decir que nuestros antepasados hablaban quichua, mentira, eso vino del sur. Entonces aquí se hablaba Shafiki. Y en Shafiki, Kitu significa sol recto. Eso es lo que más me gustó. Imagínate, entonces, Ecuador. Desde ese momento yo estoy de acuerdo que lo hayan puesto el nombre Ecuador, porque Sol Recto. Sol Recto es el sitio donde está el Ecuador. Un Catiquillá es más preciso que lo que midieron los franceses, tú sabes de eso. Tú puedes buscar en YouTube, en cualquier parte, Catiquillá, mitad del mundo, y ahí te puedes dar cuenta que los franceses se equivocaron y donde está cero, cero es en Catiquillá. Así es que eso también tenemos que divulgar, que nuestros Ujú. antepasados no eran tan tontos, que midieron en una forma mucho más simple y mucho más Preciso. exacta que los señores de estos franceses en 1835 que vinieron a medir, imagínate, y con toda la técnica que tenían. Así es que ahora se da cuenta y me da una pena que el Ecuador no esté orgulloso de que nuestros antepasados hayan medido mejor. Si tú vas ahora a la mitad del mundo que se llama allí, voy allá y hasta una aclaración que ya no es línea, en la línea antes los turistas se ponían en la línea un pie aquí y el otro pie acá y se ponían fotos porque estaban en el hemisferio norte y en el hemisferio Ujú. sur con el otro pie. Ahora ya no pueden hacer eso porque ya no es una línea ecuatorial, es una franja. 5 kilómetros al sur y 5 kilómetros al norte para que Catiquishá esté también allí. Parece Imagínate, error, sí, en sí. vez de decir, sí, Catiquishá es exacto, aquí solamente los señores franceses que se equivocaron. Por qué no decimos así? Claro. Estamos apoyando a los que se equivocaron. ¿Por qué no dicen las cosas como son? Ándate con el GPS. GPS no es el centro de la Tierra ya, sino en Catiquishá. Ya. Entonces, eso también tenemos que divulgar para que sepan que nuestros antepasados sí tenían capacidades excepcionales, digamos, ya. Siguiendo con esta línea de las críticas, en la charla también hizo una fuerte crítica a los jurados y a los que se creen críticos de arte. Sí. Quiero que nos comente esa historia que tiene con los críticos del arte y por qué está en contra de ciertas. Bueno, lo que pasa es que, si me permites una Por anécdota, favor. sería fantástico.
Cuando yo recién llegué aquí, veo que había una exposición aquí en Gringolandia, ok, a las 7 de la noche. Entonces yo voy cuarto de hora antes a esa exposición, no había nadie. Entonces tuve la capacidad de ver toda 3 veces toda la exposición. ¿Ya? Estaba yo allí a las 8:30 comenzaron a venir ya más gente, a las 9 ya estaba lleno el ámbito este, yo estaba al final, porque yo estaba ahí viendo una obra. En ese momento veo que todo el mundo se queda tranquilo, calladito, y entra un señor muy bien vestido. Él no saludaba, a él le saludaban, y entra directo, le hicieron una calle de honor. Yo lamentablemente estaba al final de esa calle. Viene ese señor y dice, esta es la mejor obra, la mejor pintura de la exposición. Y todo el mundo, estaba ahí respetando. Y yo, como no sabía aquí mucho cómo se puede estar ahí en un grupo y con ese señor que dice todas las cosas, yo no les respeté y le digo, señor, disculpe, ¿y por qué dice que esa obra es la mejor obra? Él me ve a mí y busca a la muchedumbre para que se rían de mí, porque él veía a los otros tratando de que un apoyo. Y entonces yo allá me sentí, de todo el mundo me estaba viendo, ¿qué está preguntando ese señor? Entonces dice, porque yo lo digo. Yo digo, señor, ¿y por qué lo dice usted eso? Fue la segunda pregunta que ya estaba demasiado, ¿no? Y el tipo más ofendido me vio de arriba abajo y lo único que dijo es, yo tengo un feeling. No. Yo estoy acostumbrado en Europa que un crítico de arte lo disminuya, ¿cómo se llama eso? Lo analice el cuadro y sepa por qué dice que es el mejor cuadro. Porque con un cuadro no se puede analizar que es un cuadro bueno, porque no todo lo que hace un artista es una obra maestra. Ahora, todo lo que hace un maestro no es una obra maestra, sino existen obras que son maestras y otras que son obras de un maestro o de un artista. Entonces, eso no lo hizo él. Y yo quería ver si es que él habla del color, de la composición, además de eso, qué ese artista hizo antes, porque ya digo, la expresión es una cosa como la ciencia, una consecución. Entonces no me dijo nada de eso. En ese momento yo salí nomás porque con el perro, como un perro con el rabo entre las piernas, me fui porque yo dije, este es un gran crítico de arte. Lamentablemente ya está muerto. Y después de 8 días, un hermano mío me presenta a este señor. Ha sido el gran crítico de arte, Rodríguez Castel. ¿Y sabes lo que tenía para ser crítico de arte? Lo que a él le hacía crítico de arte es que él podía escribir una frase sin faltas de ortografía. Porque él era profesor de castellano en una escuelita y podía escribir castellano. Y eso le hacía ya, salió de la escuela y comenzó a ser crítico de arte. Por eso en la federación queremos que los artistas que ya no quieren ser artistas o ya no quieren hacer obras de arte puedan ser críticos, pero después de un estudio que se le podría dar. ¿ya? Eso también está contemplado en la federación. Listo. Siguiendo, bueno, para una última crítica que sí me pareció también interesante que hizo fue hacia a la comunidad artística del Ecuador. ¿A la comunidad qué? A la comunidad artística, o sea, a los artistas, cuando nos Sí. dijo que hay personas que se quieren mucho por, no sé, ganar premios o todas esas cosas. El, ¿Por qué tiene que decir al respecto de esto y si es que, cómo funcionaría la comunidad más unida? Bueno, con respecto a la primera pregunta, al primer parte de la pregunta, yo te quiero conversar solamente lo siguiente. Yo estaba en Alemania y estaban buscando al presidente de la Federación, la Casa de la Cultura, para dar un premio que venía del extranjero a un artista. ¿Ah? Entonces,
le conectaron a mi esposa dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, llamemos a la vicepresidente, tampoco le encontraron al vicepresidente y le pidieron que ella vaya. Ya. Así es que ella fue allá y dice, es alemana, y dice, señores, ¿cuántas carpetas tenemos para revisar? Una carpeta. Entonces la secretaria de ahí dice, no importa, yo tengo un amigo que hace cuadros, le llamo y le damos el premio. Ya. Y mi esposa en ese momento, yo no soy representante de la federación, salió corriendo porque es una alemana y está muy segura que ella iba a ser simplemente eh, responsable de que la federación esté presente en esa forma de dar un premio que no tiene valor. Sí. Y ese señor que recibiría el premio se sentiría ya superior a los otros artistas. En ese aspecto te digo que si es que tú ganas aquí un premio, yo siempre estoy con mucho cuidado, ¿ya? Porque yo sé cómo se dan los premios aquí. O tienes una amiguita o tienes una hermanita que tiene contacto con el jefe, alguna cosa de esas, para tú recibir alguna cosa, ¿ya? Yo no lo Porque, dije, lo dijo don Luis, él sí, yo sabe lo lo que digo dice. Y es tengo verdad. también comprobaciones. Los Panama Papers de los artistas. Los artistas van a matarme a mí. Bueno, no importa, ya estoy Qué al último de interesante. mi vida. Entonces puedo criticar bien. La otra parte de la pregunta era, Uy, me dejó atónito con esa historia, le juro que no sé ni por dónde continuar. Y es el... ¿Usted cree que nosotros en nuestra idiosincrasia, que también nos caracteriza por ese cierto egoísmo que habita en nosotros, ese cierto ego que se nos crece, cree que puede haber un punto en el que nos unamos como comunidad artística a crear algo nuevo o incluso a, a denotar más la esencia del arte ecuatoriano, como por ejemplo, ponga el ejemplo de la galería. Esta galería es una unión de artistas que tienen el objetivo de renacer ese arte ecuatoriano que sea único y propio. Esa es una viva exacto, manifestación, pero exacto. cree que se puede llevar al siguiente nivel. Bueno, yo creo que sí, y esa es la esperanza que tenemos todos los que estamos aquí presentes con nuestras obras, porque hasta ahora no ha habido un grupo que se dedique por lo menos a pensar que nosotros somos, pertenecemos a la cultura diferente a la cultura europea y que podemos expresarnos de una forma diferente. Porque la globalización, para mí una globalización cultural, sería para mí lo más pobre que se podía encontrar en la cultura. Porque yo pongo como ejemplo solamente, si es que nosotros tendríamos solamente un idioma, como el esperanto, ¿ya? Todo el mundo habla esperanto, no necesitamos chino, no necesitamos alemán, no necesitamos nada, entonces ya nos podemos comunicar con todos. Bueno, sería una linda cosa para podernos comunicar con cualquier persona, chinos, japoneses o cualquier cosa, cualquier etnia, pero qué pobreza sería en la literatura. La literatura española se acabaría, la literatura alemana, la literatura china, la literatura francesa, todas las literaturas se acabarían, habría solamente una forma de expresión. Por eso yo estoy en contra de que exista una globalización de la cultura. Por eso nosotros, para defender nuestra personalidad, tenemos que expresarnos de una forma propia y no copiar una expresión que viene de Europa. Bueno, para ir un poco ya terminando este conversatorio, quisiera que nos deje en su vasta sabiduría un pequeño mensaje para la audiencia que vea el conversatorio. Puede ser, bueno, el mensaje que usted desee, la sabiduría que nos compartiría a nosotros. Bueno, lo único que pediría es a las personas que ven este vídeo que comprendan que es bueno tener diferentes conceptos, porque si es que si tienen solamente un concepto no podríamos conversar. La conversación es para aprender de otros conceptos. Oigamos otra forma de pensar para cimentar nuestra forma de pensar, ahora cambiar. Entonces, hasta cuando seamos más de 100 años tenemos la capacidad de aprender. Yo ya tengo 120 años y sigo aprendiendo. Ese sería mi mensaje. Aprendan cada día, porque cada día somos otros. Gracias. No, re lindo.
Un último comentario antes de ahora sí de cortar este conversatorio es que nos deje un mensaje o que nos comente cómo ha sido su experiencia con nosotros, con el colectivo de La Cueva, cómo ha sido este conversatorio por usted, qué opina, cómo se sintió y algún mensaje que nos quiera dar a nosotros como colectivo. Bueno, ese contacto que he hecho con ustedes en esta ocasión se da cuenta que fue un conversatorio espontáneo. No se tuvo ningún tiempo para preparar, fue espontáneo. Todo lo que dijimos aquí fue nacido de la espontaneidad y por eso naturalmente es veraz. Ujú. Lo veraz es lo que sale inmediatamente después de una pregunta que antes no se le ha conocido. En la televisión y en otras partes se les pone la lista de preguntas, 8 días o más para que se preparen. Aquí fue una cosa espontánea y me gustó muchísimo porque a mí me gusta ser espontáneo y decir lo que yo pienso, aunque a veces es muy conflictivo. Y eso está bien, porque solamente a través de un conflicto podemos llegar a la verdad y no algo que está preparado, entonces no sería real, no sería echt, como se dice en Alemania, sería un echt. Sí. Bueno, chicos y chicas, este ha sido el conversatorio de Don Luis. Espero que lo hayan disfrutado y nada, nos veremos en una próxima edición. Bye. Gracias.